Dale, decime. ¿Vio Merlí? Sí, algunas vi, un poco me aburre, pero bueno, está bien. No le gusta, ¿no? Sí, me gusta, pero son series, o sea, si vos decís, Claro, bueno, tiene muy poco de filosofía, como otras dijo. claro, si me decís, bueno, eso es Sí. manera de aprender filosofía, es manera de estimular a algunas personas para que lean filosofía. Es un estímulo. A mí lo que Tomado me en gustó ese fue, sentido, no sé ¿eh? si usted vio el ejemplo de la caverna de Merlí, esa fue la parte que me gustó. ¿Dio él, Merlí? Sí, después si quiere se lo paso, son creo que 3 minutos un video. Bueno, Porque justo da el ejemplo con un chico que nada, o sea, está encerrado en su casa, tiene problemas como psicológicos y eso, y le dice, bueno, o sea, yo te voy a sacar de esa oscuridad y le da el ejemplo de la caverna, o sea, es como, ah, está ¿cuál bueno. es? Sí, ya creo que ya sé cuál es. Sí, ya la vi. ¿Sí? Ese Ah, bueno, episodio creo es de la primera temporada, ¿no? creo que sí. Sí. Bueno, seguimos. Sigamos, sigamos. Vuelvo a la guillotina. Bueno, acá está el discurso entonces, famoso discurso de Diótima. Ya más o menos les he dicho casi todo, ¿sí? De todo esto. Quizá es conveniente tener presente lo desarrollado en el paradigma de la línea. O sea, aquí no es que Platón lo que hace, como es un genio en ese sentido, ensaya otro camino, que ya no tiene que ver con el conocimiento estrictamente, sino con una experiencia, la experiencia anímica o espiritual de qué significa íntimamente esto que llamamos eros. ¿Cómo? Bueno, No, no, creo que fue un micrófono. se trata en la comparación de que aquí hay también un ascenso, desde lo mortal hacia lo inmortal. O sea, hay una cierta, como también la hay con el paradigma de la línea, en ciertas similitudes. Lo que mueve es el anhelo de una posesión definitiva de algo absoluto. Eso es lo que mueve. Y ese algo absoluto, dado que no hay experiencia mundana de él, porque lo absoluto no lo experimentamos, esa es justamente la causa de que haya amor, porque hay inadecuación entre nuestra experiencia del mundo y lo que nuestra alma anhela. Ese es el asunto, ¿no? No hay experiencia mundana de él. Es preciso mostrar que tal apetencia, tal deseo, solo puede ser explicada por una preexistencia en nuestra alma de algo perfecto. Y esto tiene a su vez el modo de la belleza. Hemos visto que ésta se trasluce en la experiencia, en la aparición de los entes mundanos que transparentan, muestran y ocultan algo proporcionado, armónico, simétrico, y que la resonancia de esa presencia produce una cierta conmoción, que si bien tiene su expresión en el sentimiento, este no es más que el efecto de superficie de una revelación de algo no mundano. ¿Se acuerdan cómo empieza nuestro texto de Platón? ¿No? ¿Se acuerdan? Hay señaladas experiencias. Así empezaba, ¿no? ¿Se acuerdan? Digan que sí. Yo no me acuerdo, pero... Así empieza. Hay señaladas experiencias. El alma recuerda, fíjense que ese recuerdo está en itálicas, para resaltar que no es un recuerdo normal, no es el recuerdo de lo que me pasó antes de ayer. El alma recuerda a partir de la presencia de un cuerpo bello, lo experimentado en un tiempo sin tiempo, en esa experiencia de intimidad con lo divino mismo, que queda ocultado al caer el alma en un cuerpo. Recuerden lo del río Leteo, ¿no? Pasamos por el río Leteo y el alma olvida. Siendo este un principio de obnubilación, que solo puede ser remediado si llegamos a comprender la naturaleza trascendental de ellos, ¿no? Trascendental, les recuerdo otra vez, quiere decir condición de posibilidad. Esto es, trascendental quiere decir condición de posibilidad. La condición de posibilidad de que nosotros en esta vida nos encontremos con cosas es que esas cosas son una copia de algo que nuestra alma
ya sabía. En ese sentido, entonces, el alma es la condición de posibilidad de que a nosotros se nos aparezcan las cosas. Y además de aparecérsenos las cosas como cosas, los árboles, los animales, las cosas del mundo, ¿no? A veces, excepcionalmente, se nos aparece algo que produce en nosotros un efecto que, para simplificar, le decimos conmovedor. Esas apariciones en el orden de lo espacio-temporal que resultan conmovedoras, muchas veces tienen que ver con lo bello. Y lo bello se muestra en lo espacio-temporal con una configuración muy determinada, que es la proporción, la simetría, la armonía. Todo eso es lo que el alma ve. O sea, no ve un rostro bonito, ve en ese rostro una determinada proporción, y esa proporción hace que el alma se conmueva de algún modo, diga, ah, esto me recuerda a algo. Pero eso que me recuerda no es un recuerdo de algo que uno vivió, sino de que el alma redescubre en esa aparición aquello que íntimamente posee, aunque no de un modo pleno. Para lo que sirve todo esto, digo, la filosofía de Platón, es para darnos, esto es un poco burdo, pero las instrucciones para poder acceder a lo bello y lo que es bueno en sí. Bien. Después del discurso de, bueno, el discurso de Diótima. Una pregunta. Sí, dime. Escucho, ¿eh? Esto que acabo de leer, ¿cuánto tiene que ver con eso que dice Platón, de que lo que uno aprecia a través de los sentidos siempre es fragmentado? Es lo mismo, justamente. Esto es, si bien toda experiencia es fragmentaria, hay algunas experiencias, señaladas experiencias, como dice al principio del texto, por ejemplo, la experiencia de algo bello, que lo que hace es, de algún modo, conmovernos, y lo conmovido es el alma. No nuestro cerebro, no nuestros, digamos, no es una cuestión química, digamos, sino que, para Platón, obviamente, todo esto tiene que ver con algo que el alma ya supo. El error natural que sigue al enamoramiento, y ese enamoramiento tiene que ver con esta experiencia de que se nos aparece algo bello, por lo tanto algo que queremos poseer, es confundir a lo poseído, ¿no? O a ese cuerpo, con lo bello en sí. Bueno, ahora vamos a ver esto de cobre por oro, pero lo que quiero decirles es que en el discurso de Diótima, que está, como veo, está muy conceptualmente tomado, hay una serie de etapas. Diótima dice, primero es un cuerpo bello, luego muchos cuerpos bellos, como diciendo, tenemos primero una expresión singular, particular de la belleza, en un solo cuerpo, en un solo rostro, en una sola persona. Es necesario luego que ese uno se vuelva múltiple. ¿Para qué? Para que podamos ver los diferentes matices espaciotemporales a través de los cuales lo bello se muestra. Pero una vez que eso ha ocurrido en nosotros, debemos dar otro paso más, como cuando pasamos en el paradigma de la línea de la doxa a la episteme, como cuando pasamos de lo sensible a lo inteligible, y la transfiguración genuina de eso que primero sensiblemente nos afecta, es transformar o transfigurar esa misma pasión o deseo en buenos discursos. Buenos discursos quiere decir discursos
pensamientos en los cuales se vuelva a manifestar la armonía, se vuelva a manifestar lo que es en sí mismo bello. ¿Y cómo termina esto? En las buenas leyes. Y eso parece raro, uno dice, ¿qué tendrá que ver el efecto que produce en mí la aparición de un cuerpo bello con las buenas leyes? Y tiene mucho que ver, porque las buenas leyes, y habla de las leyes de la ciudad, son aquellas que permiten la cohesión, la unión de los ciudadanos, que una comunidad como es la polis se vea albergada, sostenida, protegida por sus propias leyes. Y si nos fijamos cuál es el origen de Eros, que es esta potencia que une, no solamente une cuerpos, sino que une a la comunidad, y la comunidad queda unida cuando está amparada, podemos decir, albergada por buenas leyes. Entonces, por eso es que hay una diferencia entre lo que dice Aristófanes y lo que dice Diótima. En Aristófanes, el regreso es el regreso a un estado, a una sensación. En cambio, en lo que describe Diótima, lo que hay es un ascenso. ¿No? Y ese ascenso concluye en una visión. Y recuerden que esa visión, que equivale a conocimiento, es equivalente a posesión. Pero lo que es poseído no es una cosa. Más que posesión, es un apropiarse, en el sentido de que eso se nos vuelve propio. Recuerden entonces, primero a Parménides cuando decía, ser y pensar son una y la misma cosa, o cuando Sócrates, cuando habla de la ética intelectualista, dice, quien conoce el bien se vuelve bueno. Pero no es que se vuelve bueno porque se da cuenta, se vuelve bueno porque ya era bueno antes. Lo que ocurre es que cuando lo conoce, lo reconoce, y ese reconocimiento implica que eso bueno en sí ya estaba. Entonces no hace más que convertirse a sí mismo, a eso valioso que está en el fondo de cada uno, que Sócrates y después Platón llaman el alma. ¿Sí? Recuerden que en el alma no solamente sería la garantía de una posibilidad de una vida otra después de esta, sino que en el alma existen un orden de saberes. Y justamente esta experiencia de lo bello expresa con claridad la existencia en nosotros de esos saberes. ¿De dónde nos sale, diría Platón, nuestro afán de absoluto, si nunca en la experiencia de todos los días experimentamos algo como absoluto? Todo lo que experimentamos son partecitas, son pedacitos de cosas. Nunca nos topamos con lo absoluto. Entonces se preguntaría Platón, o nos preguntaría, querido amigo, si nunca en la experiencia de tu vida has enfrentado o has encarado algo absoluto, ¿de dónde te viene entonces tu afán, tu anhelo, tu apetencia de absoluto? Sino de que eso ya estaba antes. ¿Y dónde estaba? ¿En el cerebro? No, en el alma estaría. ¿Sí? Bueno, eso es lo que quiere mostrar Sócrates a través de Diótima en su discurso, donde se describe tal como sería la salida de la caverna o tal como sería el paradigma de la línea, un ascenso. Y ese ascenso siempre tiene que ver con un despojamiento. ¿De qué nos despojamos? De una forma necesaria y a la vez espuria, que es la apetencia de un cuerpo bello. Eso no quiere decir que cuando dos personas genuinamente se aman, deben desconocer el aspecto físico. No tiene nada que ver. Lo físico, o digamos lo que tiene que ver con lo afrodisíaco, sigue existiendo en una forma más alta quizás, o transfigurada en la armoniosa relación, en el cuidar del otro. Hay una frase que después la toma San Agustín, pero que viene perfectamente aquí, es te amo para que seas, ¿no? Amo ut sis. ¿En qué consiste el genuino amor
entre los amantes? En hacer que el otro se vuelva pleno. ¿Y qué sería el amado para el amante sino hacer que él también se vuelva? ¿Qué quiere decir se vuelva pleno? Que lo que está cifrado en la frase latina, amo ut sis, te amo para que seas. Esa es la lógica como irrebasable del amor. Que yo, cuando amo a alguien, mi amor consista en que el otro se vuelva mejor, pero no mejor según mi propia concepción de lo mejor, sino, y eso es un arte muy delicado, porque muchas veces termina siendo un afán de posesión, un afán de someter, y aquí no, justamente lo mejor es que el otro libremente se elija a sí mismo, y en ese elegirse a sí mismo, elija también al otro, pero nunca podemos garantizar que ese otro haga lo mismo con nosotros. Por eso hay riesgo, en el amor hay riesgo, siempre, si no, no sería tan valioso. Porque hay peligro de algún modo, ¿no? Bueno, digo todo esto y aparece entonces en escena Alcibíades, ¿sí? Este joven bello, exitoso, ¿sí? El más famoso de Atenas, aparece, irrumpe borracho, en hasta ese momento circunspecto diálogo entre personas maduras, inteligentes y notables de Atenas, ¿sí? Bien, el clima de cierta circunspección que rodea a los invitados de Agatón se rompe con la irrupción del joven Alcibíades, notorio ciudadano ateniense, en quienes sus conciudadanos veían como próxima cabeza del Estado. Borracho y sorprendido cuando ve a Sócrates, comienza un discurso que, dado su estado, habrá de fluir sin que la reflexión lo interrumpa, y proclama que serán imágenes y anécdotas lo que dirá, y siendo a Eros a quien se celebra, nada más oportuno para él que celebrar a Sócrates. Este giro dramático no creen que no tiene que ver con triste, drama, y en griego quiere decir cambio, movimiento. Este giro dramático es muestra del genio literario de Platón. Ya no se habla de amantes, amados, dioses y demonios. Ahora se singulariza en la concreción de un personaje presente y conocido por todos. Sus intentos de seducción culminan con la contundencia de un bronce por oro. Estoy suponiendo que ustedes leyeron El banquete, cosa que debieran hacer, ¿no? Respondiendo Sócrates hacia las súplicas amorosas del joven. Lo que pretendes no es algo que se pueda poseer vía intercambio, sino el resultado de una tarea que va de adentro hacia afuera. Tal como lo venimos señalando, el giro del alma, si bien comienza por lo sensible, este no es más que un peldaño que nos lleva a un fin que cierra armónicamente toda vida humana. El final, en el alba, encuentra a Agatón, Aristófanes y Sócrates conversando sobre sus ocupaciones, la tragedia, la comedia, el filosofar. Los dos primeros se duermen y Sócrates se dirige a sus ocupaciones habituales. La filosofía ha triunfado sobre la tragedia y la comedia. Esta sería una posible interpretación. Otra cosa que no dije y está, bueno, porque supongo que tienen que leer el texto, es lo que es un demon, ¿no? Porque en la discusión o en la conversación entre Agatón, Sócrates, Diótima les va a decir, contando una historia, que es el día que se celebraba el nacimiento de Afrodita, los dioses estaban de jarana, y estaba la pobreza o la carencia, ¿no? Mirando por la ventana cómo la pasaban tan bien los dioses. Entonces sale afuera a tomar un poco de aire, Poros. Poros en griego quiere decir el recurso. El que tiene poder, podemos decir, no poder político, sino el que tiene todo. ¿No?
El recurso lo llama. Entonces, como estaba borracho, dice, de néctar, porque el vino todavía no se había inventado, ya se peñía con poros, y de esa unión nace Eros, que tiene de su padre digamos, el recurso, las capacidades, los poderes, y de la madre la carencia. Entonces siempre anda de día rico, de noche pobre. O sea, el amor es eso. El amor no es un dios, sino esta figura intermedia, ambigua, que los griegos llaman daimon. De ahí viene nuestra palabra demonio, y se aplicaría en los casos como cuando nosotros decimos, este chico está endemoniado porque se porta mal, ¿no? O cuando se habla de un jugador de fútbol como el demonio Auche de Racing, que era de Racing, también tengo la camiseta de Racing, ¿no? El demonio Auche porque endemoniada es su gambeta, ¿no? Bueno, en ese sentido, demonio quiere decir como esas potencias que cuando nos rozan nos transforman, nos poseen, ¿no? Eso es el Eros, en la visión de Diótima. Un estímulo, pero no es un dios, ¿sí? Es lo que nos lleva a los dioses, pero no es propiamente un dios. Una pregunta, profe, que no entendí. Sí. De día Dios y de noche, ¿qué dijo? No, de día rico y de noche pobre. O sea, como que es inestable. La inestabilidad del amor es porque justamente nunca es del todo pobre y nunca es del todo rico, pero tiene un poder, y ese poder es vincular. Siempre al lado de Eros tenemos que pensar la capacidad de relacional no, de relacionar, ¿sí? Una cosa con otra. Esperen que tengo una nota a ver qué dice aquí. Bronce por oro. Eso es lo que después de que Alcibíades cuenta que lo invita a cenar a Sócrates, a veces no, hasta que al final un día se queda a dormir Sócrates en casa de Alcibíades. Tengan en cuenta que Sócrates es unos 20 años más grande que Alcibíades, y duerme con él. Y cuenta en este momento del banquete Alcibíades, me levanté como si hubiese dormido con mi padre o con mi hermano mayor, ¿no? Y es ese momento en donde Sócrates le dice, no confundas cobre por oro, y ahora se los digo, ¿no? Bronce por oro, lo que se pretende alcanzar es la posesión de lo bello en sí, y parece asequible a través de la mera posesión. En realidad, lo perturbador de lo bello visible es que no es soportable su presencia, y el rudimento al que se apela es la posesión de ese cuerpo con la no sabida intención de conjurar su poder sobre el amante. Un escribo un poco difícil, ¿eh? Esto es, ¿no? Que lo que produce la aparición de algo, de un cuerpo bello, digamos, y el siguiente movimiento es el enamoramiento de ese cuerpo bello, ¿sí? Lo que se trata de conjurar, esto es de neutralizar, según esta visión, con la posesión del cuerpo bello, es que justamente eso quede como dominado, que deje de producirnos esa incomodidad que produce la presencia de lo bello en otro, no en sí, ¿no? Entonces, la posesión sería el rudimento, el recurso básico que consiste en creer que poseyendo ese cuerpo bello, puedo conjurar, puedo neutralizar ese poder conmovedor que lo bello en sí tiene sobre mí. Pero lo no sabido es que lo que conmueve de esa presencia no es de este mundo, sino que este cuerpo bello es la expresión en el espacio y el tiempo de la armonía, proporción, simetría que residen en las ideas y que no consisten en nada visible, sino que esas cualidades se dejan traslucir en lo visible y sirven de signo equívoco de su absoluta trascendencia. Bueno, terminamos, me parece. A ver. Comenzamos nuestra clase señalando el acontecimiento, la experiencia de algo que nos sustrae al tráfago de lo mundano, eso lo dijimos
con ahí señaladas experiencias. Dijimos que Platón es quien muestra un camino para recuperar ese bien, que en lo vivido solo se posee fugazmente, y que su filosofía, a través de un proceder orientado por un saber, puede ser recuperado. Solo hemos examinado en forma parcial 2 de las 27 obras, puede variar según la discutida autoría de alguno, como el Alcibíades, ¿no? Siendo, según criterios autorizados, de las más relevantes. Lo que resta para tener un conocimiento suficiente de la obra de Platón es enorme, pero no es tarea que podamos afrontar. Nuestro propósito es acercar una obra que sigue luego de 2500 años viva y que en nosotros gravita de un modo implícito. Sin embargo, antes de despedirnos vamos a concluir con un esbozo de la ética platónica, que como habrán podido observar sigue la línea de lo dicho por Sócrates. El ascenso en el conocer es un ascenso en el ser. Y una vez llegados a esa meta, nuestra vida, nuestra conducta que orienta la ética, estará inexorablemente dirigida por esa valiosa posesión. Como si dijéramos, una vez que hemos alcanzado esta cúspide de lo humano, que es acceder a ese orden de las ideas, luego la conducta, esto es lo que tiene que ver con la ética, en nuestras relaciones con nuestros semejantes, no podrá ser sino una expresión de esa armonía, de esa belleza, de esa proporción. Y por lo tanto, nuestras acciones, necesariamente, no ocasionalmente, serán una genuina, necesariamente genuina expresión de esa posesión, que no es una cosa que se posee, sino una apropiación de lo más íntimo de nosotros mismos. Entonces la ética no podrá ser sino una suerte de extensión o continuidad de eso que hemos descubierto habiendo hecho este camino ascendente, tal como lo sugiere Platón en el banquete o en el paradigma del alma. Por eso es que una suerte de, la ética es una suerte de reflejo que automáticamente, podríamos decir, expresará eso bueno que ya se ha instalado en nosotros, porque ya lo teníamos. Lo único que hemos hecho es redescubrir. Como hemos señalado, este implica que se establezca en nosotros un horizonte, un ámbito de nociones cuyo carácter vuelven imposible el regreso a la caverna. Una vez que salimos de la caverna, no hay manera de regresar a ella. En el banquete nos ha sido descrito el camino que debe seguir el hombre para reencontrar la plenitud perdida. Pero esto está dicho en términos abstractos. ¿Qué, de hecho, hace en nosotros esta experiencia? La hemos señalado como una inscripción indeleble que regulará, no como una constricción, no como una inhibición, sino como una liberación hacia lo verdadero. O sea, no pensemos que las leyes están para oprimirnos, las leyes están para liberarnos porque las leyes nos amparan. Todas nuestras acciones, recordar que el modelo de continuidad entre pensar y hacer es Sócrates. Platón lo que hace es proveer a esa conducta de una estructura racional. Esto es inteligible y por lo tanto aprendible. ¿Puede no estar Sócrates para dirigir nuestra conducta? Vimos que el momento final nos reencontramos con el Eros del principio, el que Hesíodo describe como entre los inmortales dioses bellísimos, que desata los miembros y de todos los dioses y hombres domeña la mente y la voluntad prudente en el pecho. Bien, este Eros, fuerza primordial que junta armónicamente las partes, tiene una función esencial en la doctrina platónica de la ética, tal como se describe en el banquete. El momento en que la gravitación de Eros conduce a la ciudad hacia la gestación de buenas leyes, ya que éstas, lejos de ser una instancia restrictiva, son las leyes las que nos liberan hacia lo propio, que en el caso de la polis es la hermandad de los ciudadanos orientados hacia el bien común. Bien. No hay otras. Hay otras. Para concluir, veamos un esbozo de cómo Platón piensa la ética en su obra República.
considera que existen 3 tipos de alma, o mejor que en cada individuo hay 3 caracteres. El concupiscible, en el que prima el deseo y la búsqueda de satisfacción estrictamente material. El irascible, en quienes predomina un carácter que podemos asociar por la adhesión a la ley y cierta propensión a la violencia, y por fin el carácter racional, en el que prepondera la razón. Hay que tener en cuenta que en quienes resulta hegemónico el primer carácter, tiene destinada en la organización de la polis las tareas asociadas a la supervivencia material, y en sus estratos privilegiados a la riqueza y al goce sensible. En lo segundo les está destinada la tarea de ser los que cuidan y prescriben el orden, y tienen su forma más relevante los guerreros. Por fin, si en el alma es hegemónica lo racional, su tarea será la de ser guardianes de la polis, los que dirigen, teniendo la vista puesta en el modelo ideal. La expresión en la jerarquía de valores de esos condicionamientos se plasman en 4 valores: la justicia, el valor, la fortaleza y la prudencia. De todas ellas, la más elevada es la justicia, no tanto en su aspecto legal o tribunalicio, sino en tanto es la que se muestra como modelo de la armonía de las 3 que la sostienen, que ella sostiene. Se necesita valor para ser prudente, y esta debe sostenerse frente al arrebato de los sentidos, esto es templanza. Pero todas son, si hay organicidad entre ellas, y esto lo otorga la justicia. Bueno, hemos terminado entonces nuestro camino con Platón. La próxima semana, o sea, el viernes a las 4, vamos a empezar con Aristóteles. Pero no va a ser una, digamos, una irrupción violenta, como Alcibíades en el banquete, sino que lo que vamos a hacer es mostrar primero cuáles son las críticas que le hace Aristóteles a Platón. Van a ver que tenemos un... Ay, qué cosa. Hice algo malo, ¿no? Vemos el coso de YouTube. Sí, ahora, ¿por qué no los puedo volver a ver a ustedes? Voy a cerrar esto. Esto. Bueno, no sé qué hice mal, pero algo mal he hecho. Porque no los puedo ver a ustedes, a ver. Tiene que dejar de compartir la pantalla, profe. Sí. Espere que tengo que hacer esto y esto lo tengo que hacer acá. Brillante. Yo tengo una propensión horrible a batatar. Cuando me pasa algo inesperado, pierdo. Bueno, hemos quedado poquitos. Se han rasgado unos cuantos. Escúchenme, entonces el viernes, ahora voy a subir esto, ¿no? Y el viernes empezamos con Aristóteles. Aristóteles. Profe, Sí. se podría entender como que en el banquete todos sentían adoración por Sócrates, ¿no? No solo el que habla por último, que como que estaba enamorado de él, sino que todos en general. No sé qué decirte ahí, porque sí todos tienen respeto, pero Alcibíades, o sea, lo interesante ahí es cómo pasa de un discurso, digamos, como general, donde cada uno habla acerca del amor. Cuando aparece Alcibíades, el amor se particulariza en un individuo, y ese individuo es Sócrates. Pero no crean que es solamente una cuestión de amor devocional, el de Alcibíades por Sócrates, porque así como muestra ese amor, también le tiene miedo. Van a ver que al principio cuando él entra y está medio borracho, no lo ve a Sócrates. Y cuando él ve, tiene como un salto, como que de pronto se da cuenta, y empieza a hablar de, y hay varias como anécdotas, no solamente esta del banquete, donde
Sócrates produce ese efecto en sus conciudadanos, porque era una persona que tenía un poder notable, en el sentido, Sí. poder en el sentido de afectar a los demás, ¿no? Como una presencia muy que impresionaba, a pesar de ser, como saben ustedes, que era petizo y feo, y pelado, sin embargo producía un efecto como de estupor, o de, como dicen los ingleses, Levantaba mucho. astonishing, ¿no? Como de, es una cosa conmovedora, ¿no? Una pregunta, profe, antes de que se vaya. Sí, sí. ¿Qué quiere decir tráfago? El tráfago es como meterse en Florida y Corrientes un día a la 1 de la tarde de semana. El tráfago de lo mundano es como la confusión y lo múltiple, todo esa, lo que pasa en las ciudades, ¿no? Es una palabra un poco rara, es cierto, pero tiene que ver con confusión y movimiento, como desorientación y todo ese tipo de sensaciones. Bueno, ¿nos vamos? Una pregunta, profe. Sí, ¿Averiguó querido. la fecha o sea, de cuando termina el cuatrimestre? O sea, el del parcial y esas cosas. No sé, nosotros le vamos a dar, después vemos cuando termine. Yo para saber cuándo empezar a repasar desde el inicio. Ya, hoy, ahora, en 2 minutos. Oh, bueno. No. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Muchaches, ¿Para cuándo es el trabajo de Sócrates? de Platón, y pongámoslo dentro de 2 viernes, ¿sí? O sea, hoy es viernes 18, 17 y 7, 25, 27 y 7, el 1 de septiembre. 1 de septiembre, fecha de entrega del tercer trabajo práctico. ¿Sí? Y cuando lo hagamos hay que tocar todos los textos de Platón. Todo lo que vimos, no salgan de lo que vimos. A lo que vimos, o sea, también está el texto de Carpio sobre Platón, hay montones de cosas, ¿sí? Está el texto mío, y sí, lean el banquete y lean el sol, la línea y la caverna, ¿no? O sea, las 3 alegorías. No es mucho material, no es mucho para leer, pero es mucho para pensar, ¿sí? Bueno, ¿listo? ¿Nos vamos? Sí, profe. Parece. Bueno, besos, que la pasen bien. Bueno, Dale, chao, profe, buena semana. Chau, chau. Miren que va a ser Igualmente, frío. Hasta luego, profe. Mañana baja drásticamente la temperatura. Cuídense. Chao. Igualmente. Igualmente, profe. Chao.